Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria y Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con Luis Augusto Colmenares, quien es el director general de Planevet. Ustedes saben que es una organización que se ocupa de los derechos civiles y políticos de los venezolanos donde quiera que estén. Y hoy, Luis Augusto, quería conversar contigo sobre una nota que vi por allí, de que en cierta medida y afortunadamente para los migrantes que están llegando a Texas, en El Paso, crearon un albergue bien especial, aparentemente muy bien acondicionado para darle atención preliminar a los venezolanos que llegan allí, y me imagino que a otros migrantes, no sé. Pero realmente pues una demostración de solidaridad que nosotros debemos reconocerla aquí, porque justamente pues tú estás abocado a los derechos civiles y políticos, y esto de alguna manera la solidaridad es un derecho civil bien importante, un derecho humano, y frente a otros factores xenofóbicos por aquí y por allá, esto de alguna manera alienta, porque es un paso preliminar para que cuando lleguen al destino final, por lo menos no se sientan tan atropellados y tan agredidos desde el punto de vista anímico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en tu organización monitorean esto, ¿qué se puede complementar allí para que Sí, gracias, buenos días para todos los que están en este horario, buenas tardes y buenas noches para los que te ven alrededor de todo el mundo. Sí, efectivamente, esto tiene varias formas de verlo, ¿no? Por un lado, la tragedia, y por otro lado, diríamos, lo positivo de la solidaridad y la respuesta de México atendiendo a estos migrantes que llegan a la frontera con miras a cruzar hacia los Estados Unidos, y la atención que les están prestando. México tiene una gran tradición de solidaridad en cuanto a refugiados y inmigrantes. En general, se estima un número que está alrededor de los 100.000 venezolanos que han estado, se dice que últimamente han estado tratando de pasar hacia Estados Unidos, no solo los que vienen desde el Darién y desde Colombia y desde el sur, sino que venezolanos que estaban ya por algún tiempo residenciados en México han optado también por emigrar a los Estados Unidos. No tenemos cifras sobre eso, pero eso es lo que más o menos la información que hay. Entonces sí, hay que agradecer a México el apoyo y la atención que están prestando. Por otro lado, bueno, la otra manera de verlo es la tragedia, y la tragedia de que siguen los venezolanos huyendo de este gobierno macabro que tenemos en el país, y que la razón fundamental es justamente lo que tú introducías, es violación de derechos, violación de todo tipo de derechos, violación de derechos humanos en Venezuela, y donde fundamentalmente pues han creado prácticamente condiciones económicas y condiciones de vida que prácticamente obligan a la migración de los venezolanos desde Venezuela. Y esa es la causa, esa es la raíz. Claro. Lo que haga México, lo que hagan todos los países en Centroamérica, lo que hagan los mismos Estados Unidos para atender a los migrantes, termina siendo atender las consecuencias. Y nuestra propuesta de Plavenex, y ya lo hemos venido hablando durante estas mañanas, interesantes mañanas, estos minutos que tú dedicas todos los miércoles a este tema, es que las condiciones para la solución definitiva de esta tragedia es el cambio de régimen en Venezuela. Donde también aspiramos que estos países que nos brindan
esta relativa solidaridad pues también se manifiesten a favor de la causa democrática que nosotros defendemos y que cuando haga falta pronunciarse o votar en los organismos multinacionales respalden esta lucha nuestra, ¿no? Lo que tú has dicho es absolutamente es clave. A veces nos preguntamos ¿por qué no sucede? Cuando la lógica indicaría que muchos de los problemas que están sufriendo nuestros países vecinos, que han sufrido durante los últimos años, que está sufriendo Estados Unidos, la solución y la solución de raíz al problema es que Venezuela cambie, es que tengamos la oportunidad no solo de que dejen de salir venezolanos, sino que incluso podamos regresar. Y es que todos esos países conocieron esa buena Venezuela y de alguna manera pues unos y otros se entendían y había intercambio inclusive de talentos, negocios y todo eso se desbarrancó. Y entonces no se entiende a veces que muchos de estos países se hagan los desentendidos de lo que nos está pasando, ¿no? Exactamente. O tengan reservas para pronunciarse, no entendemos, porque aunque haya factores económicos que determinan muchas políticas, yo creo que en lo referente al factor humano, yo creo que ahí no debe haber ningún tipo de cortapisas. Sí. Es fundamental lo que tú dices y de ahí nuestra tarea en que estamos ahorita y que tú estás colaborando mucho, que es el tema de cuál es nuestro rol como diáspora. Los venezolanos que estamos en el exterior, los venezolanos que estamos en el mundo, con los venezolanos que siguen estando en Venezuela, porque es un trabajo conjunto, cómo alzamos la voz para que efectivamente el curso de acción en Venezuela, el curso de acción política, esté claramente definido hacia un cambio de régimen dentro de lo que la Constitución permite y cómo nos podemos organizar en la diáspora para alzar esa voz, para tener voz propia y para poder de alguna manera, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, cómo podemos incidir, cómo podemos interactuar con los gobiernos que nos han acogido en todos los países donde estamos y con los organismos internacionales y hacerles ver con claridad o insistir en que lo vean, porque yo creo que lo ven, pero que también respondan en consecuencia de que la solución a muchos de los problemas que se están causando por la migración incontrolada de venezolanos en todos los países de América e incluso de otros países en Europa, la solución es que nos apoyen, que nos ayuden a que a través de vías democráticas, a través del planteamiento básico de que sea el soberano, sea el pueblo el que decida, en Venezuela podamos cambiar de régimen político. Yo sé que suena utópico, pero no hay opción. No tenemos armas, no somos poderosos, no hay otra solución. Podemos protestar, eso sí, eso es nuestro derecho. Debemos organizarnos para protestar de las miles de formas que hay. Y debemos organizarnos para poder hacer presión interna y externa y que el régimen se vea nuevamente obligado a negociar las condiciones para que el pueblo sea el que decida, cualquiera sea el evento, diríamos, de manifestación de voluntad. Sí, y además que cuenta mucho y yo creo que debe ser un paso que habría que ir afinando, porque tenemos venezolanos en todos los países latinoamericanos, en Estados Unidos, y son una fuerza electoral importante que nosotros no debemos desestimarla y tenemos que procurar que el derecho al voto de alguna manera se establezca por la vía más expedita. Yo digo que en los países donde estamos deberíamos tener representantes que de alguna manera toquen las puertas de las cancillerías respectivas de esos países, de los ministerios de Relaciones Interiores para que nos traten como corresponde, porque no estamos viniendo a desplazar a nadie, sino a buscar apoyo y solidaridad, porque somos realmente pues víctimas de una situación sobrevenida, no la estamos provocando nosotros, pero que ese apoyo nos garantice que nos podamos organizar también discrecionalmente en los países donde estamos, de una manera tal que cuando nos corresponda podamos votar y esos gobiernos y esos estados nos faciliten la opción. Fíjate que nosotros lo que tú estás diciendo es clave también, la capacidad que tengamos de incidir. Y la capacidad de incidir muchas veces va en relación a la capacidad de representatividad legítima que el vocero tiene. Entonces, lo que tú estás planteando es, bueno, ¿quiénes pueden representar ante los gobiernos de los países de acogida, ante los organismos internacionales,
a los venezolanos en el mundo, a los venezolanos que estamos en el exterior, porque fíjate que uno de los diagnósticos que se hace de la situación política que parece estar, diríamos, de alguna manera inmovilizada en Venezuela por parte de la oposición democrática, es las dudas que existen en cuanto a su legitimidad, la representación que tenemos. Y nosotros uno de los planteamientos que estamos haciendo es que, por ejemplo, más importante que elegir un candidato en unas primarias, que no deja de ser importante, es elegir una dirección política que le dé rumbo, justamente, valga la redundancia, a la acción política necesaria para que se adquiera fuerza dentro del grupo democrático, pero sobre todo que entonces todas esas acciones sean producto de un ejercicio de voluntad popular que le dé legitimidad a esa representación. Y por eso, y eso mismo, hay que darle organicidad a los que están afuera y a esa masa que está afuera. Decir, correcto. Y si hablamos, fíjate, porque son vocerías calificadas. Correcto. Si estamos hablando de que es necesaria la legitimación de la dirección política en Venezuela, pues en la diáspora es lo mismo. Exacto. Es necesario, y ahí repetimos unas palabras que decimos siempre, es necesario que nos organicemos, que esa organización tenga representatividad legítima, producto de un ejercicio democrático que no es otro que la manifestación de la voluntad de la diáspora en todo el mundo para elegir su representación. Claro. Recordemos que hay antecedentes de esto. Hay organizaciones de las diásporas más representativas en el mundo, por ejemplo, como pudiera ser la diáspora judía, cómo ellos se han organizado tradicionalmente durante muchísimo tiempo en el mundo, y cómo esa diáspora de ellos ayudó, apoyó, influyó, incidió en la conformación del Estado de Israel, y creemos que lo sigue haciendo. Sí, sí. Entonces, adicionalmente a eso, en Venezuela, y lo que tú dijiste, de haber cualquier proceso electoral o de manifestación de voluntad, porque puede haber otras cosas, puede haber consultas, pudiera haber, por ejemplo, un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente a aprobar un proceso como ese, cualquiera de esos actos, no es la diáspora venezolana, que desde el punto de vista de votación puede representar fácilmente 4 millones o más de venezolanos, es fundamental para cualquier curso de acción que se tome en Venezuela. Por eso insistimos mucho ahorita que los políticos en Venezuela están hablando, los partidos políticos, el G4, la plataforma unitaria, como se llama ahora, de unas primarias y de unas elecciones. Parece que ese es el rumbo que se está tomando. Tenemos nuestras dudas sobre eso, pero de todas maneras nosotros somos muy disciplinados y en principio tendemos a la unidad y al apoyar lo que se ejecute en Venezuela. Pero sí decimos con absoluta claridad una premisa. No hay elección libre, justa y transparente posible en Venezuela de cualquier tipo si dejamos afuera, eso lo he repetido ya creo que aquí en tu programa, a casi un 30% del ejercicio nacional. Un 30%, un tercio de los venezolanos afuera. ¿Cómo puede haber una elección justa de esa forma? No lo será jamás. En consecuencia, la vía que hay que buscar es esa, que los gobiernos donde estamos y los entes que tengan representatividad y vocería calificada, se les permita ser de alguna manera quienes establezcan la organicidad necesaria para representar a estos sectores o por lo menos canalizarlo a la hora de manifestar su voto. Y yo creo que ese es el apoyo que tenemos que buscar en estos gobiernos donde estamos la mayoría, que nos faciliten la vía institucional que ellos disponen para que nosotros podamos expresarnos sin que haya entorpecimiento y sin que haya la preferencia del régimen encima del elector que está afuera. Correcto. Si nosotros pedimos a los gobiernos que nos apoyen con los refugiados, pedimos a los organismos internacionales como lo están haciendo, hay que reconocer el gran trabajo que hace la OIM o que hace ACNUR en relación a los refugiados en los países de acogida. Y hay países que han venido colaborando, por cierto, económicamente con estas organizaciones, fondos importantísimos de recursos que se han dedicado a atender a los refugiados venezolanos en todos los países. Pues también podemos pedir que hagan un esfuerzo para atacar las causas. Exacto. No, y así que hagamos un esfuerzo, y el esfuerzo
Claro, Y el esfuerzo que hay que hacer es ayudarnos a los venezolanos que estamos fuera del país ¿cómo expresarnos libremente? a organizarnos Exacto. para que nuestra voz sea oída. Y el llamado que hago a tus, no sé, antes se decía televidentes, ¿cómo se dice ahora, José? La audiencia, la audiencia. A la audiencia, como a nuestra audiencia de la diáspora, que estemos pendientes que viene un proceso y hay mucha gente trabajando en eso de diversas formas, en que nuestra organización, nuestra estructuración como ente representativo y legítimo que tenga capacidad de incidir en muchos procesos es muy importante. Y lo que se pide no es gran cosa, se pide una pequeña participación, pequeño involucramiento, participar si se da la oportunidad de poder manifestar nuestra voluntad, estar pendientes de Venezuela, no nos olvidemos de Venezuela, nunca sabemos lo que puede pasar en el futuro, Claro. siempre que está pendiente de nuestro país. Entonces el llamado es ese y el trabajo que estamos haciendo ahorita es justamente cómo nos organizamos. La próxima semana posiblemente ya se constituirá formalmente este movimiento que creo que tú también has estado involucrado, que es el movimiento de ciudadanos, se llama Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, que es desde Plavenex hemos venido colaborando en esa idea, que es una idea independiente de ciudadanos organizados en el mundo, cuya misión es defender nuestros propios derechos, nuestros derechos civiles y nuestros derechos políticos, nuestro derecho a participar, a opinar, a involucrarnos en lo que sucede en Venezuela para ayudar a que cambie hacia definitivamente la restitución de la democracia. Y ya estamos hablando también, porque tiene toda la lógica, la refundación de Venezuela. Exacto. Venezuela necesita prácticamente ser refundada, ser reorganizada institucionalmente, porque todo ha sido corroído, todo ha sido destruido prácticamente desde el punto de vista institucional en nuestro país. Y esa es la propuesta en que estamos trabajando. Y un objetivo que hay que lograr, de Augusto, es que el CNE venezolano, si es que quiere ser objetivo y verdaderamente independiente, demuestre que puede crear en estos países donde saben que hay electores a montón, venezolanos auténticos, genuinamente venezolanos, con derecho a voto, de crear unidades para la recolección de esos votos y el control de esos votos a través del mismo CNE y no de las embajadas que son un ente ejecutivo. ¿Me comprende? Entonces yo creo que hay que llegar a eso. Así como tenemos una fiscalía afuera y tenemos un Tribunal Supremo afuera, yo creo que tiene que existir la posibilidad del que CNE entienda que su independencia la tiene que hacer respetar y que a través de ONGs o lo que se quiera, tiene que establecer unidades de trabajo para registrar a los electores nuestros que están en la diáspora y para canalizar la forma de que voten en el momento que corresponde de manera eficiente, objetiva y limpia. Y eso tenemos que procurarlo. Y para eso hay organizaciones bien importantes y reconocidas, con bastante vocería. La tuya es una, Benamérica es otra, y así por el estilo pueden haber muchas otras o crearse otras que de alguna manera pues, capitalicen ese trabajo. Ya mucha gente está trabajando en eso porque, fíjate, decimos, las soluciones técnicas existen. Lo que está haciendo falta es la voluntad política. Y lamentablemente sí, aún con la presencia de dos rectores que están tratando de hacer un trabajo justo, equitativo, equilibrado, como es el deber de un órgano como el CNE, consideramos que todavía, y con toda la realidad, el CNE está dependiendo de decisiones del Ejecutivo. Y por lo tanto van a hacer, nuestra hipótesis es que van a hacer todo lo posible por justamente obstaculizar por lo cual nosotros queremos luchar. Sí. Eso es una realidad, pero eso no indica que tenemos que dejar de luchar. De ahí todavía es más importante nuestra organización, porque organización implica fuerza y fuerza implica aumento de la capacidad de incidencia. Y si mientras más organizados estemos, mientras más presión haya de los gobiernos donde estamos nosotros viviendo, mientras más presión haya de los organismos internacionales, porque nosotros estamos incidiendo en esto y alzamos nuestra voz, el CNE, el gobierno de Maduro, etcétera, se van a ver más presionados o obligados a ceder lo que tengan que ceder para que los procesos electorales sean de verdad, como dijimos antes, los procesos o cualquiera sea el proceso, sean más transparentes, justos,
en estas situaciones. Entonces, es importante la organización de la diáspora, en eso es lo que estamos tratando y en que seamos nosotros los que defendamos esos derechos, para que entonces quienes tengan que ajustarse se vean obligados a hacerlo o los obliguen a hacerlo, porque aquí diríamos, la comunidad internacional tiene mucho que hacer, ¿no? Exacto, sí. Bueno, de todos modos, pues ya tú sabes que aquí en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza con Benamérica, y ya diré también que con Blademet, hay que decirlo, pues forma parte también de esta intención comunicacional y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, y todas las que se quieran sumar. Yo estoy intentando contacto también con una ORG aquí en México que hace otro tipo de trabajo, que son propuestas de programas para los municipios, para los gobiernos regionales, para los gobiernos nacionales en todas partes del mundo bajo los lineamientos de las Naciones Unidas, que también de alguna manera pues alienten la posibilidad de que los que estamos afuera, que somos venezolanos también, tengamos derecho a manifestarnos con respecto a lo que el país necesita y requiere como planes de acción para la recuperación económica, política y del orden que sea, académico, lo que sea. Entonces esos vínculos tenemos que irlos fortaleciendo y procurando que cada día se nos sumen más y más y más y vengan a esta plataforma pues para que junto con nosotros expongan todos los lineamientos que quepan. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces bueno, estaremos hablando la próxima semana en tu segmento. Muchas gracias. Si no soy yo, acuérdate que sería bueno rotar y ver nuevas caras de nuestro grupo. Quizás invitamos a alguien diferente, si te parece, coordinamos esta semana, ¿ok? Pero que hable del mismo tema. Yo sí creo que es importante que los miércoles, se sepa que los miércoles a esta hora estamos hablando de los derechos políticos que han sido hasta este momento restringidos, los derechos políticos y derechos ciudadanos de los venezolanos en la diáspora. Incluido el de identidad, por cierto, que no hemos hablado del de identidad también, ¿ok? Claro, sí, muy importante. Bueno, tú me lo comunicas con tiempo y lo programamos. Perfecto, saludos. Ok, un abrazo. Hasta luego. Gracias por todo. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con Eso TV.